Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas todos los que están ahí. Es un placer tenerles. Enfocarnos en la correcta interpretación de la Biblia, propiamente dicho, porque es el libro del cual estamos celebrando el mes nacional. Es nuestro manual de vida. Después de entender y conocer a Dios a través de este libro, Él se constituye en una guía para saber cómo manejarnos de manera apropiada. Así es que vamos a tratar de dar la definición de la palabra Biblia. La palabra Biblia tiene varias definiciones. A mí me interesa darles 2 o 3 por lo menos. Y nos referimos a que la Biblia es, viniendo del vocablo griego biblion, que significa conjunto de libros. Sabremos que la Biblia tiene unos 66 libros. Y por eso, biblión del griego, conjunto de libros. Viéndolo ya como eso, entonces podríamos seguir con la palabra interpretar, que viene de la palabra hermenein, del griego también, porque viene de parte de alguien que se dedicaba a interpretar texto, hermenein, y quiere decir interpretar. Así que la hermenéutica, que es la ciencia que se utiliza para buscar la correcta interpretación de la Biblia, no es más que una serie de reglas y normas que se han establecido para hacer que cualquier escrito sea interpretado por sí mismo, que no sea necesario buscar otro texto aparte para interpretarlo, porque se supone que todo escrito tiene que dejar claro la idea que quiere comunicar. Por ello, todo libro debe interpretarse a sí mismo. En este caso, la Biblia debe ser su propio intérprete. Es importante saber que para interpretar correctamente la Biblia, primero tenemos que pensar en que ella, como un registro de hechos y acontecimientos humanos y divinos, que interactúan y que se han registrado estos hechos y acontecimientos que aparecen ahí en la Biblia como orientación para lo que es el desenvolvimiento de la vida. Como dijera el apóstol Pablo, todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Sumamente importante saber que la Biblia es también un libro en el que escriben aproximadamente 40 escritores. Aproximadamente 40 escritores. Así es que esos 66 libros están escritos por 40 escritores diferentes. Y en un espacio de tiempo de 1500 a 1600 años. Esa razón de ser un libro con tantos escritores hace que sea un libro muy especial y único, muy singular. Pero no solamente eso, sino también que esos escritores son de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes conocimientos,
de diferentes formas de percibir la vida, lo que quiere decir entonces que la Biblia, al tener tantos escritores y tanto tiempo que duró para escribirse y tantas personas que participaron escribiéndola, es un libro que puede tener muchas dificultades en el proceso de su correcta interpretación. Pero hay otros elementos que también hay que considerar, y es que esos diferentes autores, muchos de ellos no se conocieron el uno al otro, porque figúrese, si duraron 1600 años escribiendo, uno pues ni se daba cuenta que el otro había escrito siquiera. Y por eso es que este libro tiene un carácter tan especial, porque permite que, a pesar de durar tantos años escribiéndose y tener tantos autores, quiere decir que hay una mente maestra, que hay una mente guía que lo dirigía a todos. Y por eso la Biblia dice que la Biblia fue escrita por hombres a quienes Dios inspiró para que la escribiesen. Algo muy importante que me interesa destacar es que, aunque la Biblia entera es inspirada por Dios, no quiere decir que todas las palabras que hay en la Biblia son palabras dichas de la boca de Dios, sino que Él ordenó a los escritores que la escribieran, pero no es porque son palabras que salieron de la boca de Dios. Muy importante este detalle que usted debe observar, porque usted puede pensar que Dios, que todas las palabras que fueron escritas salieron de la boca de Dios, entonces usted cree que todas esas palabras son perfectas e infalibles. Y eso no es así. Como la Biblia es hecha por humanos, y esos humanos con diferentes grados de consagración a Dios, con diferentes intereses al escribir, con diferentes enfoques, en diferentes circunstancias y para atender diferentes situaciones, entonces usted puede encontrar la intervención del hombre totalmente como hombre, y que no necesariamente registre la perfecta voluntad de Dios en todo lo que escribió para que saliera perfecto. Lo que quiero decirle es que, a pesar de que la Biblia es inspirada por Dios, no la considere perfecta en la intención, porque inclusive vamos a encontrar que cuando el hombre registra asuntos que tienen que ver directamente de Dios, muchas veces va a errar, va a cometer errores, porque se va a referir a Dios como si Dios fuera un humano. Y por eso habla de la boca de Dios, los ojos de Dios, las manos de Dios, y así diferente, como si Dios fuera un hombre con un cuerpo físico y que tiene todos los miembros que tenemos nosotros. Entonces, para usted interpretar correctamente las escrituras, tiene que saber que Dios es omnisciente, omnipresente, y que Él no tiene cuerpo, Él es incorpóreo. Dios no tiene cuerpo, y como no tiene cuerpo, entonces no tiene ni brazo, ni mano, ni ojo, ni nada de lo que tenemos nosotros. Que el escritor lo que está tratando es que, como está escribiendo para nosotros, como nosotros hacemos las cosas, si vamos a caminar, caminamos con los pies, si vamos a hacer algo, lo hacemos con la mano, que si vamos a ver algo, lo vemos con los ojos. El escritor lo que está tratando de que el humano, para quien se escribió la Biblia, pueda entender la Biblia mirando como si fuera Dios un hombre, pero sabiendo que Dios no es un hombre, ni está limitado como estamos nosotros los hombres, ni piensa como pensamos nosotros los hombres, ni actúa como actuamos los hombres. O sea que usted debe tomar estos elementos en cuenta
para no dejarse llevar y creer entonces que para interpretar la palabra de Dios o para interpretar a Dios, usted esté tomando en cuenta esa parte de Dios. Otros elementos que debemos tomar en cuenta es que aunque Dios ordenó que se escribiera, Él no le dictó lo que iban a escribir. Dios no le dictó, no le hizo un dictado lo que iban a escribir. Por tanto, el hombre pudo interpretar algunas cosas de manera no de la mejor forma. Y usted sabe que si un profesional, un técnico especializado, un científico, ordena a alguien a registrar un tema que él quiere que se haga, el que escribe va a escribir hasta donde él sepa escribir. Y si usted no sabe bien de gramática y no tiene buena escritura, entonces usted puede cometer error al escribir y pensar que una cosa es una cosa, pero decirlo de otra forma totalmente errada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aparte de que Dios se encarga de que el Espíritu de Él nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda verdad y a toda justicia y nos enseñe todo para que logremos buen conocimiento. Dice, para que lleguemos a ser personas perfectas, enteramente preparadas para toda buena obra. El Espíritu Santo está para ayudarnos en eso. Pero usted tiene también que ver esa parte humana que puede estar ahí. Ahora bien, yo quiero que usted tome en cuenta varios elementos que le van a ayudar para hacer una correcta interpretación. Primero, debe ver quién es que escribe la porción o el libro que usted está leyendo o estudiando o analizando en la Biblia. ¿Por qué? Porque el autor siempre va a hablar de sí mismo, de la forma que él sabe hablar, de la forma que él sabe pensar, de la manera que él sabe dirigirse, y lo va a enfocar en la dirección de lo que él conoce, de lo que él sabe. Por eso debe tomar en cuenta ese elemento, que el que escribe tiene su propia forma de ver las cosas y que la va a mostrar al escribir. Otro elemento importante, muy importante, que debes considerar es que ese escritor debe tener una historia. Él tiene su historia, tiene su forma de vida, tiene su percepción de la vida. Y él tiene una preparación académica, si es que la tiene. Ese escritor tiene una profesión o vocación que ejerce laboralmente para producir. Tiene una vida social, tiene una vida económica, tiene una vida familiar, tiene una vida comunitaria, y que todos esos elementos van a salir a la hora de escribir. A la hora de escribir se va a saber más o menos si esa persona tiene un nivel académico alto, si es medio, si tiene vida social abundante o si vida social restringida, si es una persona enfocada en varios aspectos de la vida o en una partecita pequeña. Todo eso va a relucir a la hora de escribir. Es igual que usted ver a las personas hablando. Usted se da cuenta si esa persona tiene limitaciones de conocimiento
de cultura general o no. Por eso vemos diferentes autores, escritores de la Biblia, uno con una capacidad amplia y otro con una capacidad media, otro con una capacidad micro, muy pequeña, muy escasa. Eso es propio de todas esas realidades de que son las personas en la vida. Ahora bien, conocer y entender la biografía de ese escritor va a ayudar para entender a qué él se puede referir y cómo se puede referir a algo y cómo puede ser amplio o escaso en su manera de enfocar o de proyectar o de tratar el tema que está escribiendo. Otro importante es saber diferenciar cuándo está hablando Dios en la Biblia y cuándo está hablando un hombre. Pero no solamente la diferencia de saber cuándo está hablando Dios y cuándo está hablando un hombre, sino qué tipo de hombre está hablando. Si es un hombre profesional o si es una persona sin preparación académica, si es una persona con rango de autoridad o si es una persona que es subalterna, si es una persona que tiene una vida familiar correcta o si no. Todo eso es importante porque si una persona no tiene vida familiar, como era el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, él no podía hablar de lo que era la vida entre marido y mujer como experiencia propia. A diferencia de Moisés, que tenía su propia mujer, de David, que fue rey. Entonces, todas esas realidades hay que tomarla en cuenta para que saber qué puede escribir y a qué se puede referir el escritor cuando está escribiendo. También es importante saber a quién le escribe ese escritor en ese libro. ¿A quién le escribe? ¿Cuál es su destinatario? ¿A quién o a quiénes le está escribiendo? Eso también es importante saberlo, porque dependiendo a quién le escribe, entonces usará el lenguaje necesario para que lo pueda entender a quien le está dirigiendo el escrito. Por eso no puede ser que una persona que conozcamos o sepamos que tiene una vida de corta preparación académica y coge un médico y le escribe una carta con todos los términos técnicos, científicos de la medicina, sabe que lo más posible sea que aquel no lo va a entender. Entonces tendría que buscar a alguien que sea de la misma disciplina de preparación académica para que le pueda orientar, le pueda ayudar. Pero son realidades que uno tiene que tomarla muy en cuenta, muy en cuenta. También es sumamente importante saber que la Biblia fue escrita en un tiempo en que se hablaba más en un lenguaje figurado que en un lenguaje que fuera claro, sencillo y llano, porque el atratismo, o sea, el lenguaje de la atracción no existía, sino el lenguaje figurado, porque se hablaba más con figura, se hablaba de la pulgada, hablando del dedo pulgar, se hablaba de los pies como medida, pero se refería al pie físico del cuerpo. Se hablaba del codo, pero era para referirse al codo del cuerpo, y con eso era que se medía. Entonces, por eso encontramos en la Biblia un lenguaje figurado, más que un 85% de la Biblia es el lenguaje figurado. También
las figuras retóricas de la gramática, que son abundantes en la Biblia, muy abundantes, y aparte de eso, ese lenguaje figurado de que cada vez que se refiere a Dios y su accionar, está refiriéndose a Dios como si fuera un hombre, y a esa figura que se llama antropomorfismo, que quiere decir atribuirles forma y conducta humana a Dios. Antropomorfismo, atribuirle forma y conducta humana a Dios. Antropo, hombre, morfismo, forma de hombre, atribuirles esa forma de hombre a Dios. Entonces, por esa razón es sumamente importante considerar a la hora de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, conocer, óigame, mucha más de 40 tipos de figuras que hay ahí, que usted la lee y si la interpreta literal, donde el lenguaje es figurado, entonces usted va a errar, no va a interpretar bien, va a interpretar equivocado. Pero aparte de eso, hay que ver en la Biblia promesas que son hechas. ¿Quién la hizo? Si la hizo Dios o si la hizo un hombre. Y si la hizo un hombre, ¿en qué condición se la hizo? ¿A quién se la hizo? Y si fue Dios, si es una promesa general para la humanidad, o si fue una promesa para una familia, o si fue una promesa para una persona. Todo eso hay que considerarlo, porque si no, usted va a creer que la Biblia dice una cosa generalizada a donde le abarca a usted, pero que no le abarca a usted. Por ejemplo, al carcelero de Filipo, Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso fue al carcelero de Filipo, y quien hizo la promesa fue Pablo. Y Pablo la hizo basado en el conocimiento de cómo era la cultura de los filipenses, de esos padres que eran responsables a sus hijos hasta que tenían cierta edad, y que entonces el compromiso que hacía el padre, los hijos tenían que honrarlo por obligación. Entonces, si el padre tomaba la decisión en ese momento y llevaba la orientación a la casa, era una orden que había que cumplir aunque murieran. Entonces, por eso le dice Pablo al carcelero de Filipo: óyeme, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no le abarca a usted, ni me abarca a mí, ni abarca a nadie más, solamente abarcaba a ese carcelero y en ese momento. Por tanto, el que usted quiera coger esa promesa para usted, está errando la correcta interpretación, y pudiera ser que entonces usted crea que Dios tiene que hacer algo con usted que no está obligado a hacerlo porque Él no le hizo esa promesa a usted. Otra cosa puede ser, en la correcta interpretación de las Escrituras, es que hay cosas que son para un tiempo específico, para una dispensación específica. La Biblia registra para 7 dispensaciones. Y para cada dispensación hay reglas y normas que rigen para que tenga cumplimiento alguna ley o tipo de ley. Entonces, las leyes que fueron usadas para regir, para gobernar, para dirigir la dispensación de la inocencia fue una. La inocencia abarca desde la creación hasta el pecado de Adán y Eva. Tan pronto Adán y Eva pecaron, ya las leyes que regían para la humanidad en ese entonces ya no se podían aplicar igual en la dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia abarca
desde el pecado de Adán y Eva hasta el diluvio. A esa dispensación le llaman la dispensación de la conciencia. Desde el pecado de Adán y Eva hasta el diluvio de Noé. Entonces, para esa dispensación había mucho pecado. Tanto así que Dios dijo que ya era insoportable porque era ya una costumbre y un hábito de continuo hacer lo malo. Y por eso él dice que ya no había forma. Y ustedes saben que ya había una ley de que el pecado, el alma que pecar, esa morirá. Y que el pecado alcanzará al pecador. Y que al malo lo matará su maldad. Entonces, era tanto el pecado de la humanidad que el pecado se volvió contra ellos mismos y lo eliminó a todos con el diluvio. Así es que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Ellos sembraron pecado sin parar hasta que el mismo pecado de ellos lo alcanzó y fueron eliminados por un diluvio. La tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, abarca desde la Torre de Babel, que fue cuando ya terminó el diluvio, que los hijos de Noé con sus esposas y los hijos que fueron naciendo determinaron construir una torre que llegara hasta el cielo por si acaso eran esparcidos. Y ahí Dios entonces le dice que no, que él le dejó para que, porque las órdenes usted la va a leer ahí en el capítulo 7, 8 y 9 del libro de Génesis, se va a dar cuenta que Dios le dijo que tenían que multiplicarse y esparcir para llenar la tierra. Pero ellos decidieron que no, que se iban a quedar ahí, que iban a hacer una torre grandísima y que se iban a quedar a vivir todos ahí. Entonces, por eso le fue mal. Entonces, ellos se querían gobernar a su manera. De ahí que se le denomina a esa dispensación gobierno humano, porque el hombre quiso gobernarse por sí mismo y no tomar en cuenta los mandamientos divinos. La cuarta dispensación es la dispensación de los patriarcas, o la promesa, que se trata de que Dios le da una orden, un mandato a Abraham. Decía que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces ya eso es una promesa a Abraham. Le dice que le va a dar un hijo aún en su vejez. Le hace promesa. Entonces esa dispensación de la promesa tiene otra forma de regirse totalmente diferente a la dispensación de la conciencia o del gobierno humano. Entonces se necesita considerar que hay otras dispensaciones, como es la dispensación de la ley, que abarca desde cuando Dios le da la ley a Moisés en la tabla, en el Sinaí, y que llega hasta el tiempo de Jesucristo, hasta que Cristo viene, muere y asciende, está operando la ley. O sea, Cristo vivió el tiempo de la dispensación de la ley. Cristo vivió en la ley. La dispensación de la gracia comienza ya con la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces ya ahí hay otra dispensación, y la dispensación de la ley ya no opera igual. Las leyes que fueron usadas para gobernar en la dispensación de la ley ya hoy no tienen vigencia, porque Cristo vino como
el sumo sacerdote y a la vez como el Cordero Pascual para morir en la cruz del Calvario. Entonces, él hace las dos funciones. Hace la función de Cordero que quita el pecado del mundo y hace la vez del sumo sacerdote también que presenta ante el Padre la remisión del pecado de la humanidad con su sangre derramada en la cruz. Entonces, son dispensaciones totalmente distintas. Entonces, con el derramamiento del Espíritu Santo, la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, comienza la dispensación de la gracia, que es en la que estamos viviendo todavía. Esta dispensación de la gracia está dirigida por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos enseña todas las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos y de la salvación. Entonces, hay que ver en cada dispensación que usted está leyendo a qué dispensación se refiere. Inclusive las profecías que se cumplieron antes de Cristo, la profecía que se cumplieron después de Cristo y la profecía que se van a seguir cumpliendo como ahora. Como ya ustedes saben, la Biblia dice que ya para estos tiempos estamos en principio de dolores y que el hombre será implacable, impetuoso, malvado, cruel, sin afecto natural. Y por eso hay tanta maldad en el mundo. Personas que son capaces de llenar un tanque de un ácido que desintegre la vida, pues toda la molécula y todo el tejido de un cuerpo humano y se vuelva solamente como algo, como si fuera un líquido o algo por el estilo, un gaseoso que se pueda botar y se pueda eliminar sin pensar en que ni siquiera fue de masa humana o hueso humano que se compuso ese componente, ese químico que ellos tienen. Entonces lo pueden entrar ahí, no aparecer usted jamás, porque usted se desintegra, que no queda nada de usted. Pero eso es precisamente porque la maldad del corazón del hombre es tan grande que ya no tiene afecto natural, no tiene amor por nada ni por nadie, y las cosas valen más que las personas. Todo eso es producto de esta etapa de la vida en que estamos viviendo, en la dispensación de la gracia en su etapa final. La dispensación de la gracia en su etapa final. Entonces, usted y yo, para entender bien las escrituras, interpretarlas correctamente, tenemos que ver el pasaje que estoy leyendo. ¿A qué dispensación pertenece? ¿Para quién fue escrito? ¿En qué dispensación tendrá cumplimiento esta profecía? ¿En qué dispensación se escribió esa profecía? ¿A quién se refiere? ¿Se refiere a Cristo? ¿Se refiere a algún hombre en particular? Como es, por ejemplo, lo encontramos en la Biblia, que Dios, antes de que naciera Ciro, 100 y pico de años antes, le dice al pueblo que Ciro será su siervo y que va a ayudar al pueblo de Israel a lograr restablecerse de nuevo y establecer la paz y las murallas del pueblo. Y así lo hizo. De igual manera, vemos que antes de que Abraham tuviera hijos, Dios le dice a Abraham que su descendencia va a estar cautiva por 400 años en una tierra ajena. Y así duró el pueblo de Israel 400 y pico de años. Se cree 430 años cautivo en Egipto. No es que estuvo cautivo todo el tiempo, sino que estuvo allá en tierra de extraños. Y dentro de ese tiempo que duró allá, tuvo un tiempo de cautividad. De igual manera encontramos a través del profeta Jeremías y de otros profetas que le anuncia al pueblo, le profetiza que por ello no someterse a Dios y estar en vida de pecado permanente, lo va a llevar cautivo y que va a durar cautivo en Babilonia 70 años. Entonces yo tenemos que ir viendo todo eso, quién escribió,
¿A quién le escribió? ¿Qué le escribió? ¿Por qué le escribió así? ¿Por mandato de quién escribió? ¿Cuándo se cumplió? Si todavía falta por cumplirse. Todo eso usted tiene para interpretar bien las escrituras. Usted tiene que prestarle atención a todo eso. ¿A qué dispensación perteneció el que escribió? ¿Para qué dispensación fue a quien le escribió? La profecía, a quién se le aplicó, si le hizo promesa o si fue sanciones de amenaza de corregirle alguna situación. Todo eso tenemos que verlo para que podamos entonces interpretar correctamente las escrituras. Pero también tenemos que ver el triple propósito de la Biblia. ¿Cuál es el triple propósito de la Biblia? La Biblia tiene tres propósitos generales. ¿Cuáles son? Primero, dar a conocer a Dios. Dar a conocer a Dios. Y la segunda parte de ese propósito es dar a conocer su creación. O sea, el primer propósito de la Biblia es dar a conocer a Dios y dar a conocer su creación. El segundo propósito de la Biblia es dar a conocer el plan redentor que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Un plan redentor en el que Él mismo se iba a presentar como humano en la tierra, con forma de hombre. Él mismo se iba a volver como si fuese un hombre, iba a venir a nacer como un niño de una mujer. Se iba a ceñir a las normas y reglas de vida de los humanos. Se iba a someter a las limitaciones que están sometidos los humanos. Entonces, para él venir y hacerse pasar por un humano, que los hombres lo tengan como un humano común, pero que él no iba a pecar, para poder entonces, como la paga del pecado es la muerte, y ningún humano era perfecto para morir, para poder liberar a los humanos del pecado, entonces él tuvo que venir en forma de hombre, hacerse pasar como un hombre, vivir como un hombre, para morir en la cruz como si hubiese sido un hombre pecador, a pesar de nunca haber pecado, porque eso era lo que iba a cumplir entonces en la parte del Cordero de Dios, que fue inmolado para perdonar el pecado de la humanidad. Entonces, ahí es el segundo objetivo, el segundo propósito de la Biblia. Llevar a cabo el plan redentor de la humanidad, redimir a la humanidad del pecado. Y el tercero y último objetivo o propósito de la Biblia es dar a conocer el plan salvador de Dios. Y usted dirá, pero ¿no es lo mismo el plan redentor y el plan salvador? No. Y por eso quiero explicarlo ahora. El plan redentor de Dios lo lleva a cabo Dios mismo, sin intervención de la humanidad. La humanidad no tuvo que hacer nada para ser redimida, porque todo lo logró Cristo en la cruz del Calvario. Él mismo se ofreció como cordero y él mismo fue el sacerdote y él mismo entonces lleva a cabo la muerte del cordero, que es el mismo,
y el derramamiento de su sangre con la que nos limpia de todo pecado a la humanidad entera, de todos los tiempos. Entonces, pero el plan salvador, en el plan salvador es 50-50. Nadie se salva si no quiere salvarse. Y nadie se salva si no cumple los requisitos establecidos por Dios. Lo que quiere decir que si usted cree que se va a salvar solamente porque ya Cristo lo redimió en la cruz, eso es la redención, pero no es la salvación. La salvación requiere que usted primero se reconozca que es pecador. Segundo, tiene que arrepentirse de sus pecados. Tercero, usted tiene que hacer profesión de fe, reconocer a Cristo como su Salvador personal y someterse a hacer la voluntad de Él. Para someterse a hacer la voluntad de Él, cuando usted se somete a que Él lo dirija y lo controle, entonces Él lo justifica, lo declara justo delante de Dios. Pero usted tiene que entrar en un proceso de santificación. ¿Qué es eso? Ir apartándose. Cada vez que usted sabe que está haciendo algo y como que usted acostumbra a hacer eso y que eso es pecado delante de Dios y de los hombres, entonces usted se dedica a irlo dejando y usted entra en un proceso de santificación. Si usted no se esfuerza para dejar de pecar, entonces no importa que usted haya levantado su mano y aceptado a Cristo, no piense que ya usted es salvo. Eso no lo hace salvo. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin haciendo su voluntad, ya sea hasta que Él venga o hasta que usted muera, entonces será salvo. Así que la salvación tiene requisitos. Tiene que estar haciendo la voluntad de Él hasta que Él venga o hasta que usted muera y vaya a Él. Entonces, después que ya usted entra en ese proceso de santificación, usted debe llevarlo tan disponible, tan profundo, que usted se convierta. ¿Qué es eso de convertirse? Convertirse quiere decir dejar de ser el hombre pecador y nacer de nuevo, hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es convertirse. Dejar de ser una cosa y convertirse en otra cosa. Eso es nacer de nuevo. Dejar de ser el hombre o la mujer de condición pecaminosa para convertirse en la persona que ya no peca y que hace la voluntad de Dios todo el tiempo. Ya usted no piensa como pensaba, no habla como hablaba, no actúa como actuaba, ya no tenía las mismas intenciones que tenía antes. Entonces usted va convirtiéndose de una persona, de una forma de ser, en otra persona con otra forma de ser. Entonces, cuando usted se convierte y sigue manteniendo esa actitud, convertido en una persona sana, pura, santa delante de Dios, entonces usted está logrando ser una persona santa. Entonces que se convierte en santa. Y cuando se convierte en santo, entonces usted entrega su albedrío. Ya usted deja de ser usted. Ya usted no se gobierna a usted. Ya usted no hace las cosas que le agradan a usted, sino las que le agradan al Señor por completo. Y entonces el Señor, el día que usted muera, si está en esas condiciones, o que Él venga a buscar su iglesia y usted está en esas condiciones, entonces Él se va a encargar
de transformarlo, y después que lo transforme le entrega la salvación. Así es que ya usted sabe, a usted y a mí nos tocan grandes tareas. No pensemos que es tan fácil. No, ya yo levanté mi mano, ya yo soy cristiano, ya yo estoy salvo. Y hay los que piensan por ahí que una vez salvo, siempre salvo, y eso es verdad, pero eso es después que el Señor se la entregue, después que sea ya santificado por completo y transformado, y que entonces le van a dar esa oportunidad. Así sí, entonces va a tener la salvación, porque es el que persevere hasta el fin. Ok, teniendo eso claro, es importante saber también que este plan de la humanidad entera, Dios la ha llevado a cabo él mismo ha dirigido el proceso. Y para llevar a cabo ese proceso de dirigir esta ejecución de este proyecto, él entonces se ha manifestado de tres formas, con tres títulos distintos. El primer título dice que Dios el Padre. Él se manifiesta como Dios el Padre. Dios el Padre está como director en ese tiempo que él estuvo dirigiendo durante todo eso que hablamos de la dispensación de la inocencia, de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la ley, de la promesa y la dispensación de la ley. Él vino, él dirigiendo como el Padre. Pero era él mismo que estaba dirigiendo. En la segunda etapa, él viene como el Hijo del Padre. Y el Hijo del Padre lo que hace es coordinar, dice que él va a enviarnos cuando él se vaya a un consolador, porque él le va a pedir al Padre que nos envíe un consolador. Entonces, él está proyectándose como un coordinador que está dirigiendo el proyecto, la ejecución del proyecto, y en esa ejecución él se denomina el Hijo, porque acuérdense que él vino haciéndose pasar como un niño y que creció como un hombre y que como hombre entregó su vida para poder redimirnos del pecado, porque tenía que ser un hombre perfecto que tenía que morir en cambio de la humanidad. Entonces, él se manifiesta ahí como el Hijo, pero sigue siendo el mismo Dios. Y por último, entonces viene como el Espíritu Santo, el que viene a guiarnos a toda verdad, a toda justicia, y para enseñarnos todas las cosas de tal manera que podamos prepararnos al nivel que se requiere para poder ser parte del reino celestial, que es un reino perfecto y solamente para perfectos, porque Dios es perfecto y solamente los perfectos que se perfeccionen haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito, van a poder habitar en la eternidad con él. Entonces, para usted interpretar la Biblia, tiene que conocer todo esto. Primero, que la Biblia es un libro escrito en más de 1500 años. Tiene que saber que la escribieron 40 hombres durante todo ese tiempo, que vivieron en diferentes épocas, en diferentes culturas, con diferentes niveles de conocimiento, que al escribir debe saber que una cosa es lo que Dios mandó que escribiera, pero que él no le dictó, él no se lo dictó. Por tanto, no piense que la palabra es infalible, sino que el hombre puede cometer errores. Pero el Espíritu Santo se encarga de ayudarnos para que esos errores no nos dañen para la salvación. Entonces, también debe saber que Dios está ahí todo el tiempo a través del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad
y a toda justicia, y que los errores que cometieran los hombres no nos hagan daño para nuestra salvación. Pero de igual manera, debes saber que Dios se manifestó él mismo en 3 etapas, y que este proyecto que él diseñó desde antes de la fundación del mundo, él lo llevó a cabo en 3 etapas, y que hay 7 dispensaciones. Si usted quiere todo esto, preste atención a la hora de estudiar la Biblia, y espero que le pueda sacar mejor provecho y sea más feliz y logre todo lo mejor en Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por su paciencia, gracias por su amabilidad. Esperamos que usted sea edificado y bendecido con esta palabra de hoy.